Tanto armado es para una sola placa, pero quería usarla, sí, perdón. Este, bueno, la serie de charlas que consta de 2 charlas. La idea era repasar un poco las secuelas, las consecuencias no teológicas de la reforma, ¿no? Sino más bien culturales, sociales. Por eso le dedicamos el domingo pasado al tema de la reforma y la educación, que realmente fue muy importante, ¿no? Casi una divisoria de aguas en relación a lo que significó la educación y el desarrollo en Europa, ¿no? Marcamos un poco la diferencia que se constató 2 siglos después entre los países protestantes y los católicos en relación a la educación, por haber hecho énfasis la reforma en la educación en los niños, ¿no? Cosa que no existía en la Iglesia Católica, por lo menos europea, durante la Reforma. Y ahora la idea era charlar un poco sobre las consecuencias sobre el trabajo, las profesiones, el comercio, y, y no podemos evitar sobre este tema hacer referencia, así como el domingo pasado hacíamos referencia a un historiador y sociólogo alemán, Ernst Troeltsch, ¿no? Que él, recordamos un poco, él habla de que la reforma no inicia, no crea la modernidad, sino que lo que hace es abrir algunas válvulas como para permitir que algunas áreas de la sociedad de aquel tiempo, en las cuales había unos gérmenes de modernidad, pudieran acelerarse, pero no la crea. Y dentro de esto de modernidad existe también el tema de la relación con el dinero y con el trabajo. Entonces, otro pensador alemán es fundamental para esto, que es Max Weber, padre de la sociología, digamos. Y Max Weber tiene todo un estudio sobre el protestantismo, mejor dicho, la ética protestante y el origen del capitalismo. Es una hipótesis, ¿no? Que está debatida y está contrarrestada por algunos otros, también sociólogos alemanes, uno de ellos, un inglés, Tony, que estudia lo mismo, pero llega a conclusión distinta, ¿no? Pero bueno, es importante que podamos ver la influencia que tuvo esta hipótesis para entender en qué se basa Weber para llegar a la conclusión de que la ética protestante es la que generó las bases para el capitalismo, y entendiendo el capitalismo también como una de las características de la modernidad, ¿no? Así que no sé si eso está. No, está bien. Hay un archivito ahí que es un PowerPoint que dice Weber, protestantismo, algo así. ¿Eh? ¿Por qué? Porque veo que sale un reflejo parecido. Bueno, me salen destellos. Sí, son inevitables. Lamentablemente, a esta altura. Yo entendí el apellido de qué.
el que escribió hizo una hipótesis diferente. ¿Eh? Uno es Weber. Weber ética protest Es, sí, sí, es un PowerPoint. Es Tony es digamos, la hipótesis contraria de Weber. Ahí está. Bueno, un esquema que hizo un autor sobre la teoría de Weber. Hay que tener en cuenta que Weber hace el análisis desde un punto de vista idealista, ¿no? Idealista, del idealismo, que él piensa que las ideas son las que promueven los cambios en la historia, ¿no? Las dos grandes corrientes historiográficas, el idealismo y el materialismo histórico, de Marx. Y Weber lo ve desde el punto de vista ideal. Entonces, siguiendo los números, ustedes ven que él parte de una constatación que él hace empírica a fines del siglo XIX, que él nota que en la Europa, en Alemania especialmente de esa época donde él vivía, los protestantes alemanes lograban un estatus económico mayor que los católicos. Eso es lo que vio. Y entonces le hizo pensar o preguntar por qué. Y entonces va para atrás y estudia, nace en el punto 1, se pregunta por el espíritu del capitalismo, es decir, de dónde surge eso, y esa pregunta lo manda al punto 3, que es la antigua noción de llamado, ¿no? La vocación. Que va a ser interesante eso verlo en Lutero. Una noción de llamado que pone frente al ser humano, a la persona llamada, con una responsabilidad que hacer frente a ese llamado, ¿no? El punto 4 es la teoría calvinista de la predestinación, que para él es importante también tener en cuenta a la hora de preguntarse por qué los protestantes frente a la teoría de predestinación, que vamos a ver que no son todos, ahí se basa más en Calvino, al sentirse llamado por Dios, sienten también la responsabilidad de una vida ética que debe ser puesta en práctica en todo lo que hacen, ¿no? Después lo vamos a ver más en detalle. Después la compulsión ascética al ahorro. Entonces todo esto va llevando al punto que había él supuesto, ¿no? Que todo eso va dando forma al espíritu del capitalismo. Él estudia a 4 autores, a Lutero, que como vamos a ver después, él lo pone entre paréntesis y termina diciendo que en esta idea que tiene Weber de las bases del capitalismo, Lutero no es más que un campesino con ideas medievales. Porque ya vamos a ver por qué dice esto, ¿no? Encaja mejor en la idea de Weber, Calvino, Richard Baxter, que fue un puritano del siglo XVIII, puritano, y Franklin, del siglo XVIII, Richard Baxter es del XVII, que Franklin recoge las ideas del puritanismo, pero él llama que es la fase secular
de la ética protestante, porque ya no le da tanto un carácter religioso, sino un carácter secular. Y según él es lo que se conoce como el utilitarismo, ¿no? La filosofía utilitaria de Bentham o Stuart Mills, que dice que la mejor, es una ética, ¿no? Que la mejor acción del ser humano es aquella que produce mayor felicidad a muchos, ¿no? Es la idea del utilitarismo. Entonces, Weber dice que Franklin toma los aspectos religiosos, especialmente de Calvino y de Baxter, y los traduce a una filosofía más secular, ¿no? Y todo eso es lo que genera la ética protestante y las bases que dan origen al capitalismo. Voy puntualizando un poco estas cosas. El tema de Lutero, Lutero acuña una palabra que es en alemán Beruf, y es fundamental eso, porque Beruf significa vocación. Vocación en el sentido del llamado de Dios. Pero él lo usa para todo tipo de llamado a ser sacerdote, pero también llamado a cumplir una profesión digna en la vida social, ¿no? Después vamos a ver más en detalle eso. Pero Lutero lo que tiene es una visión muy desconfiada de lo que significa el comercio y el uso de las necesidades del ser humano para hacer negocios. Después lo vamos a ver más en detalle, que es muy importante verlo hoy en día eso, ¿no? Por eso Weber lo mira medio de reojo, porque ahí difiere Lutero de la idea de Calvino y de Baxter de poder trabajar con el dinero, ¿no? Lutero tiene una mirada más desconfiada del uso del dinero. Entonces por eso le dice que es un campesino con ideas más medievales, porque son los religiosos medievales que critican mucho el tema de la usura, ¿no? Y Lutero tiene todo un libro en contra de la usura, ¿no? Hay dos tratados que tiene Lutero, uno a la nobleza de la nación alemana, donde critica mucho el tema del comercio basado en la necesidad de la gente, y el otro es un tratado sobre la usura. Entonces, como decíamos, para Weber no es muy útil en su idea predeterminada de lo que puede aportar el protestantismo a la cultura moderna y especialmente al capitalismo, la idea de Lutero. Yo lo pone entre paréntesis. Es mucho más útil la visión de Calvino, como decíamos, de la predestinación, la idea de predestinación que es de Calvino, no de Lutero, que, bueno, ustedes saben que se basa la teoría de la predestinación, es que el ser humano es tan corrupto por el pecado que no puede hacer nada para decidir. Tampoco puede decidir si aceptar a Dios o no, porque hasta las decisiones están corrompidas por el pecado. Entonces lo que hace es, Dios elige. Como el ser humano está impedido por eso, Dios es el que toma la iniciativa y elige quiénes van a ser salvados y quiénes van a ser condenados, ¿no? Es una doctrina que es del calvinismo más ortodoxo, es que ahora está un poco más diluida, moderada, contra las cuales luchó mucho Wesley, ¿no? Hay 2 o 3 puntos de Wesley que fueron teológicamente su caballito de batalla. Uno está en contra la idea de la predestinación, ¿no? Pero
según el análisis que hace Weber, esta idea impacta en los calvinistas de tal forma que tiene consecuencias éticas. Porque yo no sé si Dios me eligió o no, pero siempre debo actuar como si hubiese sido elegido. Y entonces hay una consecuencia ética de las acciones. Y entre esas consecuencias éticas es una vida ordenada, ¿no? Que es fundamental después en los puritanos, como vamos a ver en Baxter, una vida ordenada y una conducta ordenada en relación al dinero, ¿no? Entonces, la ética protestante se debe mostrar en lo cotidiano, especialmente en el comercio y en relación al dinero. Esto es una de las características que ve Weber en cuanto a la idea de predestinación, ¿no? Y la otra fundamental es la que ve en Richard Baxter, que viene el siglo posterior, siglo XVII. Podría decir que es uno de los padres de la teología puritana. Ustedes saben, el puritanismo nació dentro de la iglesia anglicana, ¿no? Pero viene de raíz calvinista. Eran calvinistas holandeses que en un momento que hay conflictos dentro de la iglesia anglicana entre una teología más cercana a la iglesia católica, que la iglesia anglicana fue cambiando hasta el siglo XVIII, de acuerdo al rey o la reina que estaba en poder, se acercaba más a la iglesia católica o a la iglesia protestante, el anglicanismo. Y entonces, esta es una época en que estaba María, la reina María, que era católica, entonces el anglicanismo estaba más cercano al catolicismo, y ahí surge un rechazo de los puritanos que dentro de la iglesia anglicana tratan de luchar contra esta idea, y son posiciones muy férreas, muy duras. De ahí, bueno, es una postura teológica y también política, ¿no? Ustedes saben que una de las décadas, la única década en que Inglaterra no tuvo rey fue cuando tomó el poder Oliverio Cromwell, que fue una especie de república, digamos, pero bastante dictatorial también, teocrática, ¿no? Pero era puritano Cromwell. Y entonces Baxter tiene la idea, lo incipiente que surgía en Calvino, de la idea de una ética protestante en cuanto a una vida ordenada, él la lleva a toda una regla de vida, ¿no? Y bueno, puedo ir leyendo algunos de los puntos que algunos va a resonar porque son parecidos a algunas cosas que dice Wesley también, ¿no? Especialmente en cuanto a la redención del tiempo, ¿no? Tema de la redención del tiempo. ¿No? Vamos a ver qué significa esto. Unos 7 puntos. Pérdida de tiempo, ¿no? A ver, esto es anteojo, puedo ver de lejos, pero no de cerca, ¿te das cuenta? Al final, Pérdida de tiempo es el primero y en principio más mortal de los pecados. Sí. Es simplemente la pérdida de tiempo en cosas como... No, es muy extremo en esto, ¿no? Por eso, pérdida de tiempo en cosas como charlas ociosas, lujos, dormir más de lo necesario y otras actividades de ocio, ¿no?
Esto que causa risa, en principios del siglo, estamos todos en pecado acá, pecado mortal. Pero a principios del siglo XX, en la iglesia metodista, acá, el tema de ir al cine era malo. No sé si llegaba al nivel de pecado, pero era mal visto. Teatro era mal visto. ¿Por qué? Por el tema de la pérdida de tiempo en cosas ociosas e irreales. Hay cosas ahí, notas en el estandarte de esa época, que se hace culto a cosas ficticias, porque se estaba actuando y no era la vida real, ¿no? Entonces, el tema de la pérdida de tiempo es una de las bases de esta, digamos, ética protestante, que si uno afina un poco el lápiz tendría que decir ética puritana, ¿no? Porque es una ética puritana. En el colegio, la famosa frase, ¿no? Las horas pasan, daré cuenta de ellas. Claro. Bueno, de algún lado salió. Tal cual. Tal cual. La otra cosa contra las cuales hay que luchar, según Richard Baxter, es la contemplación inactiva, ¿no? Baxter sugiere que la contemplación inactiva del mundo no tiene valor y que, salvo el domingo, el día de descanso, los verdaderos creyentes deben orientarse continuamente al cumplimiento activo de su deber en una profesión, ¿no? Entonces, aquí engancha un poco el tema de la profesión de Lutero, pero lo lleva como a una exigencia. Salvo el domingo, todos los demás días, el tiempo debe ser redimido activamente, trabajando activamente en una profesión. Trabajo, ¿no? Weber señala que el trabajo, Baxter, está repleto de advertencias de que las personas deben realizar un trabajo físico o mental, duro y continuo, ¿no? Como para mantener su vida útil. El ascetismo sexual, esto no sé qué tiene que ver con la producción, pero bueno, hacía énfasis en eso. La actividad sexual solo se valora en el contexto del matrimonio santificado por la Iglesia. La riqueza no es una exención. Incluso quienes acumulan grandes riquezas no deben dejarse tentar a la exhibición ostentosa de ocio o del gasto extravagante. O sea, no critica la riqueza en sí mismo, sino la ostentación de la riqueza, ¿no? Ya hay ciertos indicios de que el tema del ahorro es fundamental, ¿no? No importa cuánto, sino el ahorro porque es la consecuencia de esa vida ordenada y aplicada. La profesión como virtud ascética, ¿no? El trabajo en sí mismo no es la clave, más bien es un trabajo racional en una profesión. Dedicar el razonamiento, el esfuerzo racional para desarrollar una profesión. Esto después vamos a ver que en Lutero tiene fundamento, hasta casi teológico también. La rentabilidad privada, ¿no? Si Dios da a uno de sus elegidos la posibilidad de obtener una ganancia, debe seguir el llamado y aprovechar la oportunidad.
Es claro. Bueno, Y medio como la idea de la parábola de los talentos. como, sí, tiene que ver, ¿no? Es decir, poner a trabajar lo que Dios le dio, ¿no? La parábola de los talentos en la mentalidad de esta época puritana es fundamental, ¿no? El problema, perdón, es cuando los puntos que vos estás dando los desarrollaban a través del uso del otro. O sea, cuando la doctrina de el tiempo perdido no lo tenés que perder, sino que vos lo tenés que Exprimir para que yo pueda aprovechar esa ganancia. Claro. Claro. Y el ahorro, la base de la fortuna. Los creyentes en la fe son simples depositarios de los bienes que Dios pone en sus manos, ¿no? Esto es muy parecido a lo que dice Wesley también en todos sus escritos sobre mayordomía, ¿no? Como buenos servidores, mayordomos, deben rendir cuentas de cada centavo que se les confía. No se debe gastar tonta ni imprudentemente, de hecho tienen un deber con las posesiones. O sea, estos son algunos de los puntos de Richard Baxter, que obviamente Weber los encuentra muy elocuentes a la hora de pensar las bases del capitalismo, ¿no? Y Franklin, como decíamos, él lo ve como el traductor a lo secular, ¿no? Porque Franklin no es solamente una cara, ¿no? Hoy conocemos la cara de Franklin en los billetes de $100, si está chiquita o grande. Pero hoy Franklin diría, yo no soy solamente una cara. Y claro, se lo conoce también como el inventor no fue solamente un inventor, fue un filósofo, fue un pensador, claro, que obviamente estaba embebido en toda la doctrina puritana. Él nació en Boston en el siglo XVII, los puritanos ahí en plena vigencia, pero su aporte lo hace traduciendo estas ideas que tenían base religiosa en una teoría secular de una vida ordenada, que da origen a lo que decíamos antes de la filosofía o digamos la ética del utilitarismo, que es de esta época, que en breves palabras es justamente el utilitarismo de Bentham o de John Stuart Mills, ¿no? Que dice que la mejor acción del ser humano es la acción que da resultados prácticos y hace feliz. La palabra felicidad es importante. Hace feliz a mayor cantidad de personas. Lo que yo hago, ¿no? Un poco es el resultado final de todo esto que está dicho por los teólogos, traducido por Franklin. Todo este bagaje es lo que toma Max Weber y se basa en, bueno, esto tiene que ver entonces con el nacimiento del capitalismo, esta vida ordenada que genera ahorro, que genera frugalidad, porque esa es la otra, ¿no? Gastar poco, ahorrar mucho y gastar poco, son las bases que da pie al capitalismo. Antes de pasar a Lutero, yo les decía que esta es una visión. Pero así Wesley quiebra en realidad esto. A ver. Y porque es el gana todo lo que pueda, ahorrar todo lo que pueda, dar todo lo que pueda. Claro. Y se quebraría esta dinámica. Sí. De acumulación. Sí. El otro día estábamos charlando, Wesley, la teoría, digamos, la doctrina de mayordomía de Wesley, podría pensarse como
que niega la propiedad privada. Porque él dice, gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y dalo todo. Quédate con lo mínimo necesario. Porque todo lo que tenés no es tuyo, sino es de Dios, ¿no? Todas las posesiones, la tierra, de acuerdo a cómo la usás, ¿no? Una mirada desde hoy podría decir, bueno, corta, es cierto, corta esta idea de acumulación porque no acumulás para después prestarlo, ¿no? Porque esa es la visión de la usura que considera Lutero, ¿no? El tema del préstamo con intereses, Lutero lo ve como una aberración. Pero Wesley lo corta. Sí, perdóname, para terminar la idea. Ay, se me fue ahora. Bueno. No, dale. No, pero dentro de lo que usted siempre, esa famosa relato bíblico con que Jesús va caminando y se le vuelve un muchacho de un árbol que quería saber cómo llegar al reino de Dios directamente. Dice, puede vender todo lo que tiene y darse a los pobres. Sí. Y bueno, entonces lo que dice Cristo, Claro. es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Claro. Claro, bueno, sí, por eso la doctrina de la mayordomía de Wesley es muy radical en eso, ¿no? Muy exigente. Están las bases estas de ahorrar, de ganar y ahorrar, pero bueno, él tiene también un famoso escrito hacia el final de su vida, que está muy decepcionado. Siempre eso me hace acordar a Bolívar, la frase famosa de Bolívar, ¿no? Que aramos en el mar. Y él dice, yo estoy arrepentido de algunas cosas que enseñé, porque los metodistas de hoy ya no habían pasado tanto, ¿no? 50, 60 años. Dice, se acuerdan de ganar y de ahorrar, pero se olvidan de lo principal que es de dar. Entonces se han enriquecido. Y ya el metodismo a fines del siglo XVIII, cuando muere Wesley, había ascendido socialmente. Un poco con la lógica de Weber, ¿no? Pero dice, hola, ¿qué tal? Donde abunda la riqueza, no hay otro destino para la religión que vaya decayendo, él dice, ¿no? Lo ve como incompatible. Decía entonces que esta es una mirada, la de Weber, para cerrar un poco esto, que está basada en un pensamiento de la filosofía idealista, decíamos, ¿no? El idealismo es el que piensa que la historia cambia a través de ideas. Por eso él mira, dice, bueno, estas ideas que sucedieron en el pasado son las que provocaron el origen del capitalismo. La otra versión opuesta a eso es el materialismo, ¿no? El materialismo histórico, que dice, bueno, no, lo que da origen al capitalismo es la acumulación original de un capital que tiene que existir en algún lado, ¿no? Y él no lo ve, obviamente, en los protestantes del siglo XVIII, sino antes. Como decíamos el domingo pasado, según la teoría marxista, el capital original surge justamente de la extracción de la riqueza de América por parte de la conquista, ¿no? Si todo ese dinero en plata y oro va a Europa, va a los españoles, pero los españoles que tenían, comentábamos el domingo pasado, aversión al trabajo, porque para los españoles medievales lo que daba estatus era las botas embarradas, como se dice.
la posesión de tierras, ¿no? Entonces, el tema de la posesión de tierras era un problema porque además quedaban, las tierras empezaban a venderse, los segundones, los hijos segundos, no tenían derecho a herencia, por eso muchos se embarcaban y se venían a América a ganarse un terreno, porque en España ya no tenían esa posibilidad, se endeudaban, y entonces el dinero que llegó a España a través del oro y la plata de Potosí y de toda la extracción de la conquista, pasó a manos alemanas, porque los que tenían bancos eran los holandeses y alemanes. Los Fugger, se conocen como, era una familia banquera de la época de la conquista, que fueron los que generaron el capital inicial, que dio origen al capitalismo, ¿no? Entonces, bueno, son dos visiones distintas. Vamos a ver un poco de Lutero ahora, porque es maltratado por Weber, le dice campesino con ideas medievales. ¿Por qué? ¿No? Y hay dos cosas que hay que rescatar de Lutero en relación al tema trabajo. Una es, como le comentaba antes, o sea, las dos cosas son la ética laboral, por un lado, y el comercio y la usura. Entonces, en relación a la ética laboral, Lutero habla del Beruf, que es la vocación, ¿no? Y entonces dice que la vocación, que antes de la Reforma, era solamente considerada religiosamente, ¿no? Eran los sacerdotes, eran los que recibían vocación para desarrollar su tarea. Él dice que no se acaba en una vocación religiosa si no existe la vocación secular, ¿no? Y acá hay que comprenderlo con una idea que es los dos reinos, ¿no? De Lutero. Uno, el reino eclesiástico, y el otro, el temporal. Por un lado, esto tiene el problema que mencionábamos el domingo pasado con la idea de Treitsch, que decía que el luteranismo lo que hace es prolongar la Edad Media, porque no lucha por la división entre Estado e Iglesia. Hoy mismo, los países donde está la Iglesia luterana son iglesias estatales, o sea, no están aún divididas. Pero esto le permite a Lutero, mirándolo de un punto de vista más positivo y optimista, que justamente la vocación existe para los eclesiásticos, pero también la vocación existe en el reino temporal como una forma también de glorificar a Dios. Pero a través de profesiones seculares, ¿no? Entonces, para él, los trabajos manuales, la artesanía y el comercio son actividades dignas que sirven para la glorificación de Dios. Y no solamente para glorificar a Dios tenés que meterte en un monasterio. Eso hoy parece normal, pero en esa época era muy resistida esa idea, ¿no? Porque la iglesia era la que tenía, digamos, el monopolio de la vocación. Y fuera de la iglesia, como una de las máximas de la iglesia católica medieval, es fuera de la iglesia no hay salvación, ¿no? Entonces, esta idea de los dos reinos, que desde hoy puede ser criticada porque une iglesia y Estado, en su momento es movilizadora, justamente porque genera toda una esfera de acción
que está fuera del orden de la Iglesia y que puede igual ser interpretada como un espacio en donde se puede glorificar a Dios a través del trabajo secular. Por eso es importante el tema de Lutero en cuanto a las profesiones, ¿no? La otra cosa es su postura muy dura en relación a la idea de las ganancias a través de la explotación de la necesidad del otro, ¿no? Como les contaba, tiene dos tratados, uno La nobleza de la nación alemana y el otro Contra la usura, que marca esto, ¿no? Critica el abuso de la necesidad del otro, ¿no? Traje dos cositas que ayudan a comprender esto. Dice Lutero, ¿no? Hoy hay muchos que dicen, tengo el derecho de vender mi mercadería tan caro como pueda, ¿no? Y esto lo consideran un derecho. La idea tan común, ¿no? A mayor demanda, suben los precios, ¿no? De hecho, esto es dejar lugar para la codicia. Esto no es lo mismo que decir, me burlo de aquel que tiene necesidad. No es aprovecharme de la necesidad de mi prójimo. A que subraya la necesidad de su prójimo, no para ayudarle, sino para utilizarla en su propio beneficio, aumentando el precio de su mercadería, que no aumentaría si no existiera esa necesidad. ¿No? Está clarito. Una joyita. Una joyita que si lo ponemos hoy, algunos dirían, ¿cómo rompe la idea del mercado esto? ¿Cómo puede ser? Bueno, desde el punto de vista de una ética protestante, esto es lo que Lutero marca y que Weber lo mira de reojo, ¿no? Porque rompe un poco también la idea de la posibilidad de lucro, ¿no? Y la otra cosa es el tema de la usura, la especulación financiera, ¿no? Que si bien no existía en ese momento esta palabra, y hoy lamentablemente es lo que da razón, ¿no? Comentamos el otro día, el capitalismo que surge con la revolución industrial, podríamos decir, en el siglo XVIII, como capitalismo de producción, ¿no? El dinero surge a través de la producción de bienes. Hoy en día es la última fase, digamos, del capitalismo, en donde el dinero se genera dinero y no tiene nada que ver con la producción, ¿no? La especulación financiera. Y bueno, esto es un punto en que Lutero es muy, muy duro. Y dice esto, a ver. A ver si... En las otras formas de negocios, uno se expone personalmente cuando vende demasiado caro o cuando ofrece una mercadería adulterada, una herencia trucada o bienes falsificados. Pero esta nueva y rápida invención en los negocios da simplemente una cobertura de justicia y lealtad a su condenada avaricia y usura, que era la venta la compra de rentas, o sea, se compraba la posibilidad de alquilar terrenos, ¿no? Entonces se generaba allí como una rueda de especulación financiera que iba cobrando intereses cada vez mayores. Contra esto Lutero
está totalmente en desacuerdo. Estas dos cosas, el tema de la ética laboral y su idea de comercio y usura, por un lado son las que generan en Lutero una apertura hacia la profesión como un bien, como una acción digna del ser humano, y por otro abre toda una crítica que va a ser tomada después por otros autores en relación a el tema de lucrar con las necesidades de los demás, ¿no? Ahora, esto, como decíamos antes, en el análisis de Weber en relación al trabajo y el protestantismo, lo deja de lado, si no se basa más en los puritanos, que son los que le dan la solidez a su teoría de que ahorro, frugalidad, vida ordenada, da como resultado la posibilidad de generar un dinero que será utilizado en el comercio, en la industria, y así va a llegar a generar la idea de un capitalismo más desarrollado. Obviamente estas posiciones, unas y otras, tienen su correlato hoy en día, ¿no? Lo podemos ver en distintos momentos de la historia y tal vez concentradas hoy mismo. Pero bueno, me parecía importante poder mostrar estos gérmenes de relación reforma, posreforma, porque ya los puritanos son 200 años después, y lo que conocemos como trabajo, relación con el dinero, comercio, ¿no? Hay distintas versiones y visiones que se tiene de esto. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, esto es un poco lo que quería compartir con ustedes, no sé cómo estamos de tiempo. Era originariamente protestante, ¿no? ¿Cómo? Originariamente Karma era El padre. el protestante él también, y después entonces hizo su... Puede ser, eso no lo sabía. El padre sí. Yo tuve que ir a la carne, por eso... Este, Me llamaba la atención, ¿no? Pero después, claro, claro, sí. Bueno, no, me parece interesante esta crítica de no, es una divisoria de aguas en la historiografía, ¿no? Cómo se interpreta, qué moviliza la historia, si son las ideas o son las bases materiales, ¿no? Eso me parece fundamental. Weber es idealista, entonces él piensa que las ideas son las que tienen las consecuencias, pues, para modificar o para generar toda un sistema de producción, ¿no? Marx dice no, lo que genera ese sistema de producción es la base material, ¿no? Claro. Así que bueno. Se puede entender también un poco el ensamble de ambas posturas, ¿no? Sí, claro. Sí. Sí, nunca es tan pura una mirada. Una teoría de síntesis, digamos. Sí. ¿teoría de qué? Una teoría que sintetice la dinámica que hay entre las dos cosas. A mí también me parece que va más por ahí. Sí, sí. Una dialéctica. Claro. Que empieza en lo material y se fortalece en las ideas y después eso va generando nuevas realidades materiales y nuevas ideas. Si hablamos del protestantismo hoy en día o el mundo anglicano, no, bueno, por eso, pero mencioné los dos porque digo puede ser una o la otra, ¿no? Bueno, la aclaración, la prosperidad. Claro, encontramos un poco de esto, más un poco esto que
pero también enfocado en el uso del otro, ¿no? Para alcanzar estas ideas de acumular, ahorrar. Y sí, está muy presente, muy presente. El uso de la necesidad, como dice Lutero, y la idea terrible de la prosperidad, ¿no? Que cuanto más vos das a Dios, Dios más te va a dar, ¿no? Eso es antibíblico, porque uno mira la Biblia y dice lo contrario, ¿no? La Biblia dice, yo te llamo, pero no te garantizo un jardín de rosas, ¿no? Sí, fidelidad al reino. No significa, seguramente vas a terminar más pobre de lo que sos ahora, ¿no? Siempre eso me hace acordar, lo cuento a un señor en Villa Rosas, Bahía Blanca, charlando así, me dice, sí, yo era pintor, soy pintor. Le digo, ay, ¿cómo te va? Porque dice, me convertí hace poco, estoy viniendo a la iglesia hace poco. ¿Y cómo te va? Bueno, bien, dice, pero económicamente no me va muy bien. Digo, ay, ¿por qué? Y porque yo antes de conocer el Evangelio, le pasaba presupuesto al doble de lo que costaba, o le ponía pintura berreta y se la hacía pasar por pintura buena. Entonces sacaba mucha diferencia. Ahora sé que eso no lo puedo hacer. Entonces, digo, mira vos, justamente, ¿no? Lo contrario a esta idea de que si vos le das a Dios, Dios te va a dar el triple. Bueno, es una idea falsa eso, no bíblica, por lo menos en el Nuevo Testamento, ¿no? Y se usa mucho hoy en día. Aún esa enseñanza entra dentro de este pensamiento del uso del otro, porque justamente los que se enriquecen son los que lo enseñan. Claro, claro. Sí. El materialismo influyó De esa época, no, porque, claro, Wesley es anterior, pero sí, hubo fuerte, sí, el metodismo, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, total. Hubo movimientos metodistas de pastores socialistas muy fuertes en Inglaterra y en Estados Unidos. El origen del 1 de mayo, por ejemplo, en la matanza, ¿no? en Chicago. Hubo 2 o 3 pastores metodistas involucrados. Uno estuvo preso a punto de ser fusilado. Y después por intervención de alguien Los socialistas, no comunistas. Socialistas, aunque algunos eran comunistas también, pero más que todo socialista. Socialismo combativo, digamos. Y en Inglaterra fue muy fuerte el movimiento. Algunos, bueno, ¿cómo se llama? Blair, Tony Blair, el primer ministro, en un 1 de mayo dijo que el metodismo estuvo en los orígenes del movimiento laborista inglés, del Partido Laborista. Y dice que le debe más a Wesley que a Marx. Sí, porque fue importante, ¿no? Entonces eso también da para otra charla. Algunas críticas dicen que el metodismo, por hacer reformas, digamos, en el ámbito laboral, evitó la revolución, como sí sucedió en Francia. Entonces funcionó como una válvula antirrevolucionaria, digamos. Por eso en Inglaterra no hubo revolución, digamos, y en sí en Francia, ¿no? Esa es una crítica que se le hace al metodismo en Inglaterra,
diciendo justamente eso, que actuó como un colchón. También sería el viejo dilema entre reforma y revolución, ¿no? Entonces, pues, si las reformas son buenas y ayudan a solucionar los problemas de la clase obrera, bueno, está bien. En realidad en Inglaterra fue una revolución un siglo antes. Sí, pero era una revolución que tenía que ver más con lo religioso, político religioso. La que genera la monarquía parlamentaria, digamos, que empiece a existir el parlamento, es fruto Sí. de esa, y ya el metodismo existía. Claro, sí, en Francia la monarquía absoluta es la que terminan cortando la cabeza, en Inglaterra estaba la parlamentaria que permitía también, claro. Pero bueno, eso es un poco la relación que hubo. Bueno.